que en aquel momento, en 1830, el Uruguay se constituía tan solo de 9 departamentos. Uno de ellos, uno de los 9, era Durazno. Por ejemplo, Flores no estaba, era San José. Todo el norte del Río Negro era, bueno, era Tacuarembó, Gran Parte, y Paysandú. Bueno, entonces, eso creo que es muy importante saberlo, recordarlo. Y, y ese 18 de julio, mirá vos cómo son las cosas. Durazno se funda en el año 1821. En 1825 se sucede el desembarco de los 33 y la batalla que fue una batalla épica, que fue la primera que comenzó la revolución del 25, esa revolución oriental, que es la batalla de Sarandí, el 12 de octubre del 25. Acá al lado, en los pagos del departamento Florida, pero con gran ascendencia desde el Xi. 1828, lo que era el gobierno de la provincia oriental, con sede acá en la ciudad, en Durazno, en los pagos de Durazno, con Juan Antonio Lavalleja, y llegamos a 1830. Era 21, 25, 28, 1830. Yo siempre repito algo que es, yo no soy historiador, yo soy solamente un lector ávido de libros y de cuentos e historias que nos gusta muchísimo. Acá, por ejemplo, todavía tenemos disfrutándolos a Óscar Padrón. Oscarito, claro, Padrón Fabre, un beso grandote, un abrazo. Tenemos también a Cristian Pintos, ahora el director actual del museo, Casa Rivera. Pero también tenemos personas como, por ejemplo, el comisario inspector retirado José Pedro Rodríguez, que es un enamorado también de la historia y que tiene ya muchos artículos publicados. Y en uno de ellos, es este en particular, él hizo un estudio hace muchos años sobre la jura de la Constitución en Durazno. Entonces, José Pedro, que también lo repite, por supuesto lo escribe Óscar Padrón en su último libro. En su último libro también hace mucha referencia a lo que vamos a charlar ahora. Porque cuando yo digo yo no soy historiador, no lo soy, digo también que a veces es lindo contar, relatar, cuando la gente está sentada y tomando una butaca de cuero, al lado de la estufa o al lado de la cocina, escuchando, o que viene manejando, o que va manejando para su casa. Entonces tratar de contar anécdotas lindas, vivas, llenas de emoción, llenas de historia, para que la historia nos siga enamorando y comprometiéndonos a todos nosotros. Sí, porque a veces es un poco reacio a la historia, ¿no? Muy aburrido. Sí, por no emplear ese término, pero no tendría que emplearse aburrido, porque ahora no sé si llegamos a una altura de la vida, de la edad, que nos empieza a interesar mucho más. Habría que hacerlo siempre, ¿no? Exactamente. Yo soy de una generación que tuvo muy buenos profesores, tuve muy buenos maestros. Mira, ayer falleció una querida maestra del Colegio San Luis, que fue maestra mía, en quinto año de escuela, la maestra Siria Nadruz, a su familia, a sus 2 hijos, un abrazo grandote. Y nos enseñaron a querer, a estudiar y, bueno, a convivir con ciertos valores que son fundamentales, que son los valores de esta radio, sin dudas. Entonces, fíjate tú, el 18 de julio de 1830, que lo vemos en ese cuadro de Blanes, siempre pintado, ahí en el Cabildo, en la Plaza Constitución, que muchos la llaman Plaza Matriz, donde está la fuente, la primera fuente de la OCE, el agua corriente, ahí enfrente, ese cabildo, esa fuente, donde están todos los constituyentes en el balcón, donde están las banderas. Bueno, eso sucedió, ese dibujo, esa pintura de Blanes es en Montevideo. Pero en cada departamento también hubo que jurar la Constitución de la República. Y en el caso nuestro, en la ciudad, no era ciudad, era la villa del Durazno, en nuestros pagos,
ese proceso a veces pasa desconocido para muchos niños, adolescentes o mayores. Y fíjate tú que llegado el día del 18 de julio de 1830, ese día señalado, se reunieron las autoridades civiles y los vecinos de la villa San Pedro de Durano en la iglesia San Pedro. Imagínate lo que era la iglesia San Pedro de 1830. Era algo muy sencillo, un techo a dos aguas, las paredes muy rústicas, el techo también. En el museo está toda esa foto. Está las fotos, exactamente. Imagínate lo que era enfrente, la Plaza Mayor, porque no estaba el monumento. Está todo escampado, por emplear un término. No estaban los árboles, no estaban las palmeras. Era, por supuesto, caminos de tierra, totalmente. Y bueno, imagínate lo que era julio. Porque ahora estamos con un tema de que hay una gran sequía, de que estamos viviendo un déficit hídrico hace 3 años. Pero en ese momento llovía, y llovía torrencialmente esos días. Entonces, como todo julio, como todo invierno, que es normal que llueva. Entonces, ahí en ese día se congregó el pueblo, que el pueblo era una cantidad menor, y las autoridades civiles, los vecinos de la villa, y se reúnen en el local de la iglesia, en esa iglesia precaria, en esa iglesia sencilla, pero que era la única, ese templo religioso, donde el cura Martín José Martínez, que era el cura de la iglesia, toma juramento, el cura toma juramento constitucional al alcalde ordinario. ¿Quién era el alcalde? Bueno, era don Gregorio Morales. Cuando le toma el juramento el cura al alcalde, después que el alcalde jura, es el alcalde el que le toma el juramento al cura. Posteriormente, y así, el sacerdote y el alcalde le van tomando juramento a todas las autoridades que estaban presentes ahí y a los vecinos. Les toman juramento. Posteriormente, eso es dentro del templo. Posteriormente cruzan, imagínate lo que sería la actual calle Valle ahora, que antes se llamaba Rincón, esa calle, cruzan a la Plaza Mayor y ahí todo el vecindario jura por segunda vez, en el momento hay un acto, frente a una pirámide, frente al templo de San Pedro, en la Plaza Mayor había una pirámide, que ya no hay el registro fotográfico, pero sí hay registros escritos y en el acta está que había una pirámide. Ojalá, a mí me gustaría que para el 2030, cuando se realice el bicentenario de la Jura de Constitución del Uruguay, cuando se conmemoren los 200 años acá en Durano de la Jura de Constitución, bueno, que exista una pirámide. Quizás, no sé, pero que exista. Porque hay cosas que deben preservarse y mantenerse. Registro fotográfico no hay nada porque no existía. Pero digo, ¿no quedó esa pirámide pronto con alguna estructura que la haya tapado y que no se haya desarmado? Desde 1880, que hay registro fotográfico para acá, 1870, ya no aparece esa pirámide. Pero quizás, ojalá estoy haciendo un pensamiento y no digo exhortación, pero una sugerencia, que quizás sería lindo tener una pirámide que sea similar a la pirámide de 1830, donde los primeros vecinos de Durazno juraron la Constitución ahí. Sí, tanto en el templo como en la pirámide. Por un tema de lo que es
la historia y las tradiciones y la cultura. Pero yo recién te decía que había sido un invierno lluvioso, que era característico, es característico que en julio siempre llueve y hace frío. Tan así, tanto llovió que algún río creció, el río Santa Lucía, el río Tacuarembó Chico, el río Negro, el río Xí. No había puentes en aquella época, en 1830. Entonces, crecieron ríos, pero también crecieron arroyos. ¿Y qué pasó? Que no permitieron, estos afluentes, no permitieron que Fructuoso Rivera, que no estaba en el Xí, acá, en la San Pedro, y el ejército que él comandaba no estaba acá, por lo tanto, ese 18 no pudieron jurar, y debían jurar la Constitución. Y llegaron 2 días después, cuando en algún lugar pudo dar paso, me lo imagino, cruzando el ejército con Fructuoso Rivera encabezando ese ejército oriental, con el agua sin duda por la panza o más, nadando los caballos cruzando el río y algún arroyo, cruzan, y Fructuoso Rivera y las tropas de sus 3 escuadrones, eran 13 los escuadrones que dirigía Fructuoso Rivera en ese momento, llegan hasta la villa del Durazno. Entonces, había que jurar nuevamente la Constitución para los recién llegados. Y el 20 de julio, 2 días después de haber jurado la mayoría de la población de Durazno, el caudillo Fructuoso Rivera designa a Andrés Latorre, que era un vecino de Durazno, que vivió en Durazno, que era hombre de confianza de José Gervasio Artigas, y que murió y está enterrado en Durazno, y que vivió acá muy cerquita. El solar de él era la intersección de 18 de julio y Zorrilla San Martín. Ahí vivía. Bueno, Fructuoso Rivera designa al coronel Andrés Latorre, que era el jefe accidental del Estado Mayor, por ser el militar más antiguo del ejército oriental, lo designa, y de mayor jerarquía en los que estaban presentes, para que, bueno, también tomara juramento junto con él. El alcalde, el sacerdote, le prestan juramento a Rivera y a Latorre, y luego también, por supuesto, a los escuadrones, a los soldados, a los generales y a los jefes y a los soldados de los escuadrones que llegaron. Eso que es muy particular, muy nuestro, que quizás para mucha gente desconocida, que la jura de la Constitución en Durazno, en 1830 se juró el día 18, como en todo el país, en los 9 departamentos de ese momento, pero 2 días después, el 20, hubo que hacer otro juramento también. ¿A quién? A Andrés Latorre, a Fructuoso Rivera, a los generales en jefe y a los soldados de esos 3 escuadrones. Y eso creo que nos pinta a nosotros lo que es, sin duda, la cultura y lo que es la historia de nuestro país, de esta patria que tanto queremos. Yo lo escuché tan atentamente porque es repasar, es estudiar, es aprender, es reflotar, en este caso, este tema tan importante como la jura de la Constitución. Porque por así en la escuela empezamos a saber de las fechas patrias, y esta es una de las más importantes. Y capaz que por allí tenemos, mucha gente, y me incluyo, una vaga idea sin desmenuzar demasiado. Ahora, creo que está bueno traer a colación estas cosas, ¿no? Esto que sucedió aquí. Claro. Más que a nivel país también. Porque hay que ponerse a pensar, el grito de Asensio es en Soriano. La batalla del Rincón, la batalla Sarandí,
la batalla de las piedras, qué, la declaratoria de independencia. Es saber cada fecha qué sucedió, ¿no? Claro. Que yo estoy viendo, yo no me olvidé más, capaz que de algunos años me olvido, pero de lo que acontece en cada fecha patria. Pero lamentablemente a veces ves que hay gente, o muy joven incluso, que no sabe las fechas. Entonces, aquí, yo porque te estaba nombrando todos los lugares de donde se desarrollaron los hechos históricos. El grito de febrero, de Benavides y Viera, el desembarco de los 33, la batalla del Rincón, la batalla de Tuzangó, la batalla de Sarandí, la declaratoria de independencia en Florida, y así podemos seguir enumerando hechos históricos que se desarrollaron en el interior del país. Cada departamento nuestro, y acá esta radio llega a muchísimos departamentos, a muchos kilómetros de lo que es la Mesopotamia del río Xi y del río Negro, como a mí me gusta decir, la ciudad de las pitangas, que es Durazno. Entonces, cada departamento, cada zona, cada lugar tiene un hecho histórico que realzar, que conmemorar, que vivir, tiene su fecha, tiene su tradición. Porque a veces son hechos históricos lindos, de alzamiento, de proclamas, pero a veces hay hechos históricos que fueron hechos sangrientos, donde se entregaron hasta la vida, tanto los orientales como el otro ejército, ya sea español, ya sea brasilero, ya sea portugués. Y eso hay que resaltarlo, porque en esas tierras fueron bañadas por sangre humana. Y eso no podemos olvidarnos nosotros. ¿Qué hacen a nuestra patria? ¿Qué hacen a nuestra patria? Entonces, Luis, eso... hablando un poco por los tiempos que nos queda poco, de la jura de la Constitución, digamos, desde ese entonces y a lo largo de todos estos 193 años, se produjeron cambios. Sí, claro. Agregados o modificaciones, se podría decir. Sí, sí, también hubo reformas. Lo que pasa es que la Constitución de 1830 fue una Constitución... con una visión tan diferente. Sí, claro, porque había que estar también en lo que era ese mundo, no el Uruguay, ese mundo. Ese mundo. Ese mundo. Entonces, 1830 fue una Constitución, sin dudas, tuvo mucho de Estados Unidos, pero también tuvo mucho de Francia. Ese es el tema. Los constituyentes nuestros valoraron mucho y estudiaron y trajeron cosas de Estados Unidos y trajeron cosas de Francia también. Fíjate tú que en la Constitución decía quiénes podían votar y quiénes no podían votar. Votaban solamente los hombres. Perdón, primero, el presidente no lo elegía el pueblo, el presidente lo elegía el poder legislativo. O sea, era un presidente indirecto. El pueblo elegía a los representantes, a diputados y a senadores, y estos elegían después al presidente de la República. No era un voto directo. Pero además, el pueblo, el cuerpo electoral, no eran hombres y mujeres, eran solamente hombres. Pero tampoco no eran todos los hombres. Tenían que tener un trabajo, tenían que tener un oficio, tenían que ser de buenas costumbres. Sí, porque la tenían mujer, que tener cierto dinero. La figura de la mujer apareció no mucho después. Muchísimo. Que también después. me gustaría... 100 años después, 100 años después. 100 años después. Claro, 100 años Hablar después. de esos 100 años claro. después. Entonces, los borrachos no votaban en la Constitución de 1830. ¡Qué bien! Los borrachos no votaban. Los que no tenían costumbre de trabajar, hábito de trabajo, no votaban. Y además tenían que tener cierto capital de dinero para votar. Los analfabetos no votaban. No votaban. Yo estuve mirando, reflotando claro, el mapa y estudiando. Entonces,
esa constitución de 1830 perduró, se mantuvo hasta 1916, que ahí comenzó un Uruguay totalmente diferente, descentralizado.